Plan de Desarrollo de 1988 a 1994 por Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari nació un 3 de abril de 1948. Estudió en Escuela Nacional Preparatoria para posteriormente estudiar la Facultad de Economía en la UNAM en 1966. En 1972 a 1974, estudió en Harvard la maestría en Educación Pública y Economía Política. Y en 1978 siguió estudiando el doctorado en Economía Política y Gobierno. Carlos Salinas de Gortari. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, durante el contexto político, fue una administración pública encabezada por el PGR con una economía política gobierno. Dentro del contexto social, se redujo la deuda externa, el liberalismo social, Iglesia-Estado, y también fue creado el Programa Nacional Solidaridad y Desigualdad, entre otras cosas más. Dentro del contexto económico, ya pasando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la situación mejora de raíz. El país empieza a salir de la crisis de deuda externa y el PIB vuelve a crecer. También es importante mencionar que se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. También se realiza la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca. Tampoco olvidemos que el salario mínimo se elevó menos de 7 pesos durante este periodo. El CMGN se ubicaba en 1941 pesos y al final de su lapso dejó el salario mínimo en 14.12. Presupuesto destinado a la educación. En los años 1988 y 1994 hubo un crecimiento en el gasto educativo, pero en 1992 se pudo hacer una comparación de los niveles con el año de 1981. En el último informe del presidente Carlos Salinas de Gortari, en el año 1994, se mencionaba que el 6.2% del PIB se destinaba a la educación. Claro, tomando en cuenta el gasto público federal, estatal, municipal y privado, cuando al Estado el único que le corresponde proporcionar es el gasto público. En este caso, solamente era un total de 5.1% del PIB que se destinaba a la educación. El tipo de presupuesto utilizado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari era por programas globales o sectoriales, ya que el gasto educativo dentro del gasto programable dependía variantemente del crecimiento o caída de este. Sexenio de 1995 al 2000. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México entre 1940 al 2000. Nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Cursó la Universidad del Yale gracias a una beca del gobierno mexicano. En 1981 se doctora en Ciencias Políticas y trabaja en el Banco Central de México. En el contexto podemos encontrar lo político, social, económico. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo político. Podemos encontrar la recuperación y preservación de nuestra estructura política y el mayor peso económico de México. Podemos asegurar que la política nacional exterior son consensos billetacionales y multilaterales y la cooperación, efectivamente, que son intereses del país. También podemos encontrar la renovación política exterior. Esta se profunda entre las comunidades de los mexicanos y el origen mexicano en el exterior. También encontramos lo que es la defensa de calidad de vida y los derechos mexicanos
que viven fuera del país. Lo social. México tiene una larga experiencia en cuanto a instituciones e instrumentos en materia de educación, como es lo que es la salud, la seguridad, la reforma agraria, abasto y vivienda. Y por último tenemos lo económico. El desafío de México no solo es el desempleo abierto, sino que quiere mejorar la calidad de empleo. De igual manera tenemos el crecimiento sostenido de la economía, del empleo y de los ingresos de los trabajadores del campo y la ciudad. Para esto se requiere la inversión y aumentar la infraestructura de instalaciones y maquinaria para la producción de todos los sectores económicos. En esta ocasión les vengo a hablar sobre los objetivos educativos. Estas son las condiciones de la educación en México. Para ello se conoció el Plan Nacional de Desarrollo. En su momento fue un programa de modernización educativa, el cual se dedicaba en lo especial a lo nivel superior. También nos hablaba sobre los beneficios a corto plazo. Según este modelo proporcionaba la educación básica. Para ello se consideraba que en el Estado presupuesto destinado a la educación. En el año 2000 el gasto primario fue superior, el 8.1% que al de 1994, y en donde los recursos naturales del año 2000 superaron el 14.673.3 millones de pesos que al de 1994. Entre el año 2000 y 1994 el gasto del capital disminuyó el 27.536.4 millones de pesos, en donde hubo el mayor inversión en las entidades federativas y Entre el año 1994 y el año 2000, el gasto social aumentó el 89.322.8 millones de pesos. En el año 2000 hubo una gran inversión total del sector público de 224.767.3 millones de pesos, en donde el 64.5% correspondió a la inversión presupuestaria. Durante el periodo 1995-2000, el promedio anual de gastos de desarrollo rural integral fue de 65.481.3 millones de pesos, superior en el 10.8% en el gasto promedio anual del periodo 1990 a 1994. El total de los recursos que se destinan al programa de la Alianza para el Campo a través de la SAGAR y de la CNA es de 3.430.2 millones de pesos, monto superior en 63.6% a lo erogado en 1996, año en el que se inició este programa. En 1997 incluyen 7.014.4 millones de pesos del 2000 destinados a la constitución del Fideicomiso para el Desarrollo Estratégico del Sureste. En el año 2000 están destinados 16.000 millones de pesos para la construcción de la red de la carretera federal. La intervención fiscal en el año 2000 en el sector de salud es de 787.7 millones de pesos. De esta cantidad, el 65.1% son recursos asignados para el IMSS. La inversión en el sector creció 10.6% del real. En el IMSS aumentó 30.3%, es decir, 2.9 veces más que el total en otros periodos. El desarrollo estratégico del sureste. En el año 2000 están destinados 16.000 millones de pesos para la construcción de la red de la carretera federal.